bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a resumir mi defensa favorita con negras, la holandesa enigmática. ¿Y por qué es mi defensa favorita? Bueno, la primera razón es que se puede jugar contra prácticamente cualquier jugada de las blancas y eso facilita muchísimo su aprendizaje. También me gusta que nos da la posibilidad de jugar a ganar con negras desde las primeras jugadas, gracias en parte a la cantidad de truquitos enigmáticos ocultos que hay en estas variantes y que seguro estáis deseando ver. Así que vamos al tablero. En este resumen vamos a ver las variantes principales del blanco contra la defensa holandesa enigmática. Las antiholandesas no va a dar tiempo a verlas aquí porque tan solo tenemos 15 minutos. ¡Ah! Pero para todos aquellos que queréis profundizar más en esta defensa, tengo buenas noticias. Ya podéis acceder al curso completo de la holandesa en la web de Chess Enigma que os he dejado en la descripción del vídeo. Y ahora sí, me dejo ya de rollos y vamos a entrar de lleno con la holandesa enigmática. ¡Vamos! Vamos a ver el orden más habitual de las blancas para llegar a la defensa holandesa enigmática. D4, F5, C4, E6 y caballo C3. Las blancas aquí también podrían hacer caballo F3, G3, pero nosotros vamos a seguir, por ejemplo, contra caballo F3, caballo F6 y ahora sí, cuando saquen el caballo a C3, nuestro alfil va a salir directamente a B4. Lo más habitual es llegar por este orden, caballo C3 y alfil B4. Aquí las blancas pueden responder de dos maneras principales, bien dejándonos capturar y destrozar la estructura de peones del blanco o bien defender el caballo con una de sus piezas, por ejemplo con alfil D2, dama C2 o dama B3. Vamos a ver primero las opciones con caballo F3 o E3 que también transponen entre ellas. Caballo F3 y alfil por C3, jaque. Esto lo tenéis que recordar, jaquetones, siempre que el blanco nos permita destrozar la estructura de peones con este alfil por C3, lo vamos a hacer. Pero rey, estamos cediendo nuestra pareja de alfiles en la jugada número 4, ¿qué es esto? Y encima llevamos negras, no. Jaquetones, tiene un motivo muy importante. Y es que en la defensa holandesa enigmática, el control de la casilla E4 es clave. E4, 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 E4. Al igual que en el sistema Cole, el control de esta casilla va a ser una batalla estratégica que tenemos que luchar. Si nos fijamos, en esta posición hemos conseguido, además de arruinar la estructura de peones de las blancas, dominar o eliminar un defensor de la casilla E4. Esto va a tener gran importancia a medio-largo plazo, como vamos a ver. Nosotros continuamos con caballo F6 mirando también a la casilla E4 y tras E3 una jugada muy importante que tenéis que recordar, B6. Siempre en estas líneas el alfil va a venir por la gran diagonal para dominar igualmente la casilla E4. Y aquí las blancas pueden jugar pues de dos maneras principales, con el alfil por E2 o con el alfil por D3. Vamos a ver primero con alfil D3 que es la más principal. Nosotros continuamos con alfil B7 tras enroque corto, las blancas fijaos que no tienen un plan fácil, no pueden romper E4 en ningún caso, D5 tampoco es posible y normalmente por lo que optan es por avanzar el peón de A para provocar una ruptura. Pues bien, contra A4 tenéis que recordar esta jugada que también es muy importante, jaquetones. Caballo E4, ya colocamos un fortísimo caballo en una casilla central que fijaos todas las casillas importantes que va a dominar. Va a ser un caballo potentísimo y lo vamos a intentar mantener en esta situación. Además ya estamos atacando el peón de C3, por lo tanto las blancas pues tienen que tomar medidas. Dama C2 es la jugada más habitual atacando al caballo y defendiendo el peón de C3, pero las blancas también a veces juegan caballo D2, ya que caballo por C3 no es posible por dama C2. El caballo tendría que volver y después de los cambios las blancas habrían solucionado todos sus problemas. Pero eso no entra en nuestros planes y nosotros tenemos una opción mucho más agresiva. Dama H4, vamos a ver la idea de esta jugada. Primero es que ya estamos amenazando caballo por C3, por lo tanto las blancas pueden optar por defenderlo con dama C2. También pueden pensar, pero rey, aquí te puedo atacar la dama con G3, ganarte un tiempo y ahora sí jugar con dama C2 o algo así. Pero cuidado, jaquetones, que aquí vamos a tener uno de mis truquitos enigmáticos favoritos. Caballo G5. ¿Te has dejado la dama? Capturo la dama y ya está.
¡No! Tras G por H4, caballo H3 es jaque mate. No me digáis que no es un jaque mate de lo más bonito, gracias al potentísimo alfil y al caballo que remata al rey de las blancas. Por lo tanto, esa jugada no sería buena por parte de las blancas, pero es que contra dama C2 viene otro de mis truquitos enigmáticos favoritos. Atentos a esta combinación que es un poquito larga. Caballo por D2. Las blancas están obligadas a capturar con alfil por D2 y ahora viene el truquito enigmático, una jugada impresionante. Alfil por G2, sacrificando nuestra mejor pieza, nuestro alfil que estaba bien colocado por un mísero peón. Vamos a verlo. Rey por G2 por parte de las blancas, dama G4 jaque, única jugada, rey H1, dama F3, rey G1, única jugada y torre F6. Este pase de la torre es muy habitual en la defensa holandesa enigmática, lo tenéis que recordar. Ahora las blancas realmente no se pueden librar. Por ejemplo, una jugada como torre F, B1 para dar salida al rey por F1 que corra por aquí en algún momento y que llegue a B2 o A2. Pero eso todo es un sueño, jaquetones. No va a pasar porque lo vamos a cortar de inmediato con la jugada dama H3, que es un jugadón. Ahora las blancas ya no pueden huir de este torre G6 y torre H6. Por ejemplo, si las blancas intentan alfil F1 tras torre G6, rey H1, dama F3, ya sería jaque mate, alfil G2 y dama por G2. Por lo tanto, no sería una posibilidad y tras dama H3 las blancas pueden decir, bueno, hago rey H1, después traigo mi torre al ataque, a la defensa, perdón, al ataque. Las blancas aquí poco van a atacar, jaquetones. Pero ahora nuestra torre va a H6, ataca el peón de H2, la única jugada para intentar escapar es rey G1 y ahora sí, torre G6 de nuevo. Fijaos qué baile de la dama y de la torre entre F3 y H3 y entre F6, H6 y G6, rey H1 y dama G2, jaque mate. Por lo tanto, tras caballo E4, una jugada más tranquila sería dama C2, también defendiendo el peón de C3. Y ahora recordad, jaquetones, porque siempre que venga el avance A4 tenemos que seguir con una jugada importante por parte de las negras, que es caballo C6, cortándole completamente el contrajuego en el flanco de dama. Pero rey, ahora te has dejado un peón, ahora sí que sí. Porque tras alfil por E4, F por E4, viene dama por E4 y te has cargado tu peón central, el más importante. Ticho, que esa casilla era pues la más importante de la posición y no nos estás engañando. No, jaquetones, porque ahora tras caballo A5, el alfil va a disponer de toda la diagonal y además viene con ganancia de tiempo. La dama se tiene que retirar. Por ejemplo, si se retirase a D3 ya tendríamos un truquito enigmático impresionante con torre por F3, otro también muy temático. Tras G por F3, dama G5 jaque, única jugada rey H1 y alfil por F3 jaque mate. No me digáis que no es agresiva esta defensa. Además, no asumimos graves riesgos en esta posición. Por lo tanto, las blancas no podrían capturar el caballo de E4. Otra jugada posible podría ser algo como D5 para echarnos el caballo, pero tras caballo A5, alfil por E4, F por E4, dama por E4, han conseguido cortar la diagonal, pero realmente no va a ser suficiente. Podemos continuar con dama E8, las blancas fijaos que no se pueden liberar fácilmente de la clavada del alfil. Si por ejemplo una jugada como dama D3, continuaremos con caballo B3 atacando la torre, torre B1, caballo C5, otra maniobra típica para activar más aún el caballo cuando este peón avanza de 5. Otra vez la dama tiene que mover, por ejemplo dama D4 y otro truquito enigmático, torre por F3, G por F3 y dama G6 jaque con ataque doble, la táctica más recurrente en partidas de ajedrez, y esta posición queda completamente ganada. Por lo tanto, esta variante que hemos visto es muy buena para las negras. Vamos a ver ahora si el alfil sale por E2, pero va a pasar más de lo mismo. Tras alfil E2, alfil B7, enroque corto, las blancas pueden continuar con A4, como decíamos, uno de los pocos planes que tienen aquí. Ahora tenemos que recordar la jugada importante, caballo E4 primero ganando un tiempo, atacando el peón de C3, las blancas tienen que defenderlo, por ejemplo dama C2 y ahora contra A4 la jugada importantísima, caballo C6 para quitarle el contrajuego. Fijaos que estos dos peones son muy débiles y el peón de C4 concretamente lo vamos a poder atacar fácilmente con caballo A5. El caballo en A5 está perfectamente ubicado, no lo pueden echar, presiona en C4, ataca en B3 en algunas posiciones,
se puede unir el alfil a A6 para seguir atacándolo y realmente es un punto muy débil de la posición de las blancas. Y por ejemplo aquí las blancas continúan con alfil A3 para atacarnos la torre, seguimos con torre F6 para llevarla al ataque, caballo D2 puede ser una opción para intercambiar a este potentísimo caballo, caballo por D2, dama por D2 y como decía, caballo A5, donde está perfectamente ubicado y además atacamos con caballo B3, un doble a la dama y a la torre. Las blancas lo tienen que evitar, por ejemplo una jugada como torre B1 y nosotros continuamos con torre H6 para plantear un ataque en el flanco de rey. Las blancas aquí ya tienen una difícil decisión, están viendo que la dama se puede unir al ataque por H4 y realmente es muy peligroso y pueden pensar, bueno, hago G3 para parar la incursión de la dama, después juego F3 y todo está tranquilo, consigo mantener todo. Nada de eso, jaquetones, nada de eso, un truquito enigmático que es impresionante. Dama H4, sacrificando la dama en una jugada. Las negras amenazan jaque mate en H2, por lo tanto la única jugada sería G por H4, pero torre G6 jaque. Única jugada alfil G4 y torre por G4 jaque mate. Pero no me digáis que no es bonito ahora con el alfil y la torre que se une para dar jaque mate al rey de las blancas. Y es que el rey de las blancas está muy desprotegido en estas posiciones. Fijaos que no tiene prácticamente piezas alrededor y nuestros planes con torre F6, torre G6, torre H6, dama H4 unidos a este monstruo que está aquí en B7 son impresionantes. También recordad, jaquetones, que si por ejemplo las blancas tras caballo F3, alfil por C3, B por C3, caballo F6, en vez de jugar con E3 juegan con G3 para fianchetar su alfil, eso tiene un inconveniente muy grande para las blancas, y es que tras G3 seguimos con B6, alfil G2, alfil B7 y ahora el peón de C4, si os dais cuenta, ya no está protegido por nadie. Antes con E3 y alfil E2 o alfil D3 al menos tenía una defensa, pero es que ya el peón de C4 está muy débil y vamos a continuar con caballo C6, caballo A5, quizás en algún momento también alfil A6 y ese peón nos lo vamos a terminar zampando, que está muy rico, jaquetones. Muy bien, jaquetones, ya hemos visto los peligros que tiene el blanco si nos deja destrozar la estructura de peones con alfil por C3, pero vamos a ver las opciones si las blancas deciden jugar con alfil D2, dama C2 o dama B3. Vamos a empezar con dama B3, que aquí hay un truquito enigmático de lo más interesante. Fijaos que dama B3, además de proteger el caballo, también ataca nuestro alfil de B4, por lo tanto tiene un doble objetivo y nosotros tenemos que tomar medidas. En estas variantes en las que el blanco defiende el caballo de C3, no tenemos que cambiar tan rápidamente el alfil, podemos aguantarlo hasta que ya no haya más remedio y sí tengamos que ceder al alfil. Esto es para ganar unos tiempos mientras tanto. Aquí vamos a continuar con A5 y atentos, porque el blanco normalmente juega A3 para expulsar el alfil de B4 y ya obligarnos ahora sí que sí a cambiar el alfil por el caballo. ¿O no? Porque nosotros vamos a hacer A4. La vamos a hacer además muy rápido para que nuestro rival piense que lo hemos hecho como premove o se nos ha ido y nos hemos dejado una pieza limpia, pensando que A por B4 no es posible por A por B3, pero el blanco es más listo y hace dama por B4 y ahora sí, nos ha capturado un alfil, ¿verdad? Pues no, jaquetones. Bueno, sí nos lo ha capturado, pero es que después de caballo C6 nosotros le vamos a capturar la dama, no tiene escapatoria. Fijaos, si por ejemplo dama B5, ya con torre A5, adiós a la dama, ya hemos ganado la partida, jaquetones, no tiene escapatoria, no puede huir por ningún sitio. Si dama C5 va a ser más de lo mismo, pero antes tenemos que jugar B6. Ahora sí, la única jugada para las blancas sería dama B5 y torre A5, adiós a esa dama y ganamos la partida. Es un truquito enigmático de lo más recurrente. Si por supuesto A4, dama C2, ahora sí estamos obligados a jugar alfil por C3, pero fijaros que hemos ganado con estos avances de peones una casilla importantísima en B3, que es una debilidad para las blancas. Por lo tanto, dama B3 no es nada peligrosa. Contra dama C2 vamos a seguir nuestro plan de dominar la casilla E4 tras caballo F6, por ejemplo, una jugada de las blancas como A3 para obligarnos a capturar el caballo, alfil por C3, dama por C3 y continuamos con B6, esa jugada importante para dominar esa casilla E4 tras alfil G5, enroque corto, E3, D6. Otro detalle importante es que cuando el alfil sale por G5, como el control de la casilla E4 es tan importante, este caballo de B8 pasa a salir por D7 para reforzar el otro caballo de F6 y eso sí, que en algún momento un caballo pueda aterrizar en E4 para que sea potentísimo. Por lo tanto, esta variante con dama C2 tampoco es peligrosa, pero fijaos que primero podemos desarrollar con
caballo F6, B6, alfil B7, hasta que las blancas nos obliguen con A3 a ceder este alfil, y así hemos ganado algunos tiempos por el camino. Otra opción para las blancas sería jugar con alfil D2. Nosotros continuamos con B6, dominando la gran diagonal tras caballo F3, alfil B7, E3, caballo F6, alfil E2, nos enrogamos en corto. Fijaros que es muy parecido, eso es lo que más me gusta de la holandesa enigmática, que conociendo los planes, las casillas clave, las jugadas importantes, podemos jugarla a todos los niveles. D6 por parte de las negras, fijaos cómo aguantamos ahí sin capturar en C3, a ver quién es más cabezón, y al final el blanco va a tener que hacer un A3, y ahora sí, ya sí decimos, ahora sí lo habéis ganado. Alfil por C3, alfil por C3 y caballo E4. Fijaos que igualmente nuestro caballo aterriza en E4 presionando el alfil de C3, que normalmente lo retiran a E1 para dominar y para mantener la pareja de alfiles. Pero es que este caballo vale más que dos alfiles juntos. Vale, estoy exagerando, pero fijaos, jaquetones, algunas de las variantes. Caballo D7, caballo D2 para intercambiarlo, dama G5, cuidado con los truquitos enigmáticos. Ahora amenazamos caballo por D2 o caballo C3 para dama por G2. Las blancas tienen que hacer algo con caballo por E4 y ahora F por E4. Y este es otro detalle importante de la holandesa enigmática. Lo natural sería jugar alfil por E4 para no cerrar la diagonal a nuestro alfil de casillas blancas, ¿verdad? Pero es que después de alfil por E4, después de algunas jugadas, o por ejemplo F3 directamente, ya es posible porque dama por E3, alfil F2 y nos estarían ganando pieza. Por lo tanto F3 nos tendríamos que ir y nos ha bloqueado completamente la diagonal. Y realmente con F por E4 estamos bloqueando el alfil, pero también este peón actúa a modo de tapón en la posición de las blancas, que no se pueden liberar. Fijaos que las blancas no tienen prácticamente piezas en el flanco de rey. Nosotros estamos preparados para pasar una torre al ataque, un caballo si hace falta, la otra torre, y las blancas no tienen piezas para defenderse. Por lo tanto, la reacción natural va a ser jugar con F3, prácticamente única para liberarse. Y ahora sí vamos a poder capturar o en E3, pero también en F3, y el alfil va a estar perfectamente ubicado, también nuestra torre, y por lo tanto es mejor esta captura de peón. Vamos a ver una variante rápidamente de ver cómo podía seguir. B4, torre F6, A4, atacando en el flanco de dama, torre a F8, A5, torre H6, ignoramos completamente el ataque de las blancas, A por B6, ahora dice, ya sí, me tienes que capturar y voy a entrar con mi torre en séptima. Nada de eso, torre F3, jaquetones, B por A7, que ese peón va a llegar ya a dama, pero nos da igual, porque vamos a acabar la partida por la vía rápida. Dama H4, amenazando jaque mate en H2, las blancas coronan con jaque, alfil por A8, torre por A8, jaque, rey F7, ahora única jugada por parte de las blancas, H3 y torre por H3, G por H3, única jugada, dama por H3 y la partida está completamente ganada. La única jugada para no acabar el jaque mate sería alfil H5, entregando la dama, tras torre por H5, dama por H5, caballo, dama por H5 y la posición, fijaos que aunque sea dama por dos torres, el rey de las blancas está completamente inseguro, podemos darle jaques en estas columnas, traes nuestro caballo por F6, G4 y las blancas realmente no tienen defensa, la posición está completamente perdida, jaquetones. ¿Qué os ha parecido, jaquetones? Como habéis visto, la holandesa es un arma muy peligrosa si conocemos bien los planes tanto de ataque como los detalles estratégicos más importantes. Para los que queráis seguir aprendiendo esta defensa, he dejado acceso gratuito a unas clases de prueba a las que podéis acceder desde aquí. Esta es la web de Chess Enigma. Simplemente haciendo clic aquí en este botón de aquí recibiréis acceso a las clases gratuitas. Para los jaquetones que se lo quieran tomar más en serio, podéis acceder al curso completo y vamos a ver qué es lo que os encontraréis. El curso se divide en 4 secciones: lecciones, entrenamiento, torneos y foro. Las lecciones se componen de los vídeos explicativos de las variantes, además de un visor con un tablero en el que podéis ver el análisis completo de la variante y pasar las jugadas para memorizarlas. El entrenamiento lo componen 5 elementos: entrenamiento de variantes, jugadas importantes 1 y 2 y truquitos enigmáticos 1 y 2. En cada uno de ellos vais a tener la posibilidad de practicar en un tablero real con explicaciones para que memorizáis así las variantes. Por ejemplo, F5, buen movimiento, E6 contra caballo C3, alfil B4. Ahora seguimos con jugada importante, alfil por C3 con una explicación, y aquí a la izquierda podéis ver todos los capítulos para memorizar aquellos en los que tengáis duda. Las jugadas importantes es más de lo mismo, recalcando, eso sí, esas jugadas que
que no podéis olvidar. Por ejemplo, aquí sería la jugada B6 con alfil B7, etc. Aquí sería alfil B4, como hemos visto, capítulo siguiente, alfil por C3, capítulo siguiente, aquí caballo E4, veis que ya me lo sé de memoria, jaquetones, eso tenéis que conseguir. También tenéis los truquitos enigmáticos, que son aquellos que os pueden hacer ganar la partida por la vía rápida. Por ejemplo, con este jaque mate que veíamos antes, aquí es la variante con caballo por D2 y alfil por G2, dama G4, etc. También tenéis el apartado de torneos, en los cuales os podéis inscribir para practicar las defensas y aperturas enigmáticas. Por ejemplo, torneos del sistema Cole, holandesa enigmática y pronto la siciliana enigmática. También tenéis por último el apartado de foro, donde podréis interactuar con otros miembros de la comunidad. Fijaos aquí, si me quito del medio, podéis ver, no me consigo quitar, jaquetones, espera, aquí podéis ver todos los temas: general, aperturas, estrategia, tácticas finales, etc. Eso es todo, jaquetones. Espero que os haya gustado esta defensa y que os sirva para ganar muchas partidas. ¡Vamos que se puede! Me despido ya. Un abrazo enigmático. ¡Adiós!